Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hermano que me estás escuchando a través de la radio, a través de las redes sociales, hermana preciosa que me estás escuchando también a través de la radio y a través de las redes sociales, en este tiempo en el cual los creyentes muchas veces hacen cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, muchas veces hacen cosas indebidas porque no saben si eso está bien o está mal. Hoy te quiero traer un devocional cuyo título es Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Está basado en lo que dice la palabra del Señor en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La vida cristiana no es algo que Dios nos impone para que actuemos o hagamos las cosas. Dios es un caballero. Cuando nos llama y nos deja que tomemos nosotros nuestra propia decisión de abrirle nuestro corazón o no, y aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aunque para ser sincero, personalmente creo que la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es entregarle nuestro corazón a Dios. Una de las preguntas más frecuentes cuando iniciamos nuestra vida cristiana es: ¿está bien que haga esto? ¿O es prohibido que haga aquello? La verdad es que Jesús nos ha hecho libres de toda atadura de pecado que teníamos en el mundo. En mis 17 años de caminar con el Señor, jamás el pastor de la iglesia o un líder espiritual me ha prohibido estar lejos, me ha prohibido algo. Lejos de eso, he aprendido que dentro de mí hay un Espíritu Santo que mora y es quien me dirige cada segundo de mi vida y es la voz que tengo que escuchar para andar conforme a la voluntad de Dios. Pero no está de más decir que hay muchos que tienen dudas grandísimas sobre hacer esto o aquello y sobre qué tan bueno es realizar ciertas acciones o no. Es por esa razón que este tema va enfocado a todos aquellos que en un momento determinado han tenido un conflicto interior sobre cómo están viviendo su vida y sobre qué tipo de decisiones deben tomar en su vida en un momento determinado. La libertad de Dios. Juan capítulo 8 versículos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan dijo también en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo esto quiere decir que cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, Él nos hace libres. La pregunta es: ¿libres de qué? Libres del pecado, libres de la muerte, libres de condenación, libres de toda atadura que martirizaba nuestra vida. En pocas palabras, tú eres libre. Pero ¿a qué se refiere la libertad de Dios? La libertad de Dios se refiere a ya no estar atados al pecado que antes no nos permitía ser felices. Se refiere a andar ya no conforme a las corrientes de este mundo, sino más bien a andar conforme a la voluntad de Dios. Pero muchas veces la libertad que Dios nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo viene a convertirse en un libertinaje. Y es ahí en donde tenemos que poner un alto en el camino a todo aquello que en lugar de agradar a Dios, lo está desagradando. Todo me es lícito,
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando hablamos de que todo me es lícito, nos referimos a que en Cristo no hay imposición de reglas a seguir. Dios nos ha dotado de libre albedrío para poder elegir qué es lo que queremos, para elegir qué es lo que vamos a hacer. Lastimosamente, desde el principio, a través de Adán, se ha demostrado que el hombre toma la libertad que Dios le da para elegir y la convierte en pecado. Miles de años después puedo decir con certeza que no se ha avanzado en esta área, que el hombre sigue tomando la libertad que Dios le ha otorgado y la sigue convirtiendo en pecado. No soy religioso en el sentido de que voy a apedrear a aquel que comete pecado, pero sí es necesario darnos cuenta de que hay normas por las cuales tenemos que guiarnos para no caer en el error del pecado. Desde hace mucho tiempo me hacen preguntas sobre si es permitido esto o aquello, y qué pienso sobre algún tema controversial, etc. Pues por esa misma razón me decidí a escribir un tema el cual pueda orientarte sobre qué decisión o actitud tomar sobre ciertas situaciones que se nos presentan a lo mejor diariamente. Pero no todo me conviene. Si decimos que todo nos es lícito, es porque todo nos es permitido. Si la frase llegara hasta ahí, creo que habría un libertinaje de pecado tremendo en el mundo, más del que actualmente hay. A lo mejor muchos viven su vida tomando solo media frase y pasen revolcándose en el pecado día tras día, pero es necesario que prosigamos y nos demos cuenta que la terminación de la frase bíblica tiene gran importancia y no es una prohibición, sino más bien un análisis. Es decir, que no solo tenemos que dejarnos ir porque todo nos es lícito, sino que también tenemos que analizar si nos conviene o no. La mayor parte de jóvenes entusiasmados por deseos de darle rienda suelta a la carne, optan por no analizar si es conveniente o no hacer esto o aquello, sino que seducidos por el mundo, se dejan caer como una hoja que un día estuvo en un árbol. Es triste ver jovencitos o ver jovencitas que un día estuvieron consagrados a Dios y ahora andan perdidos en el mundo, todo por creer que cierta acción no está mal, y sin darse cuenta dicha acción le fue llevando poco a poco a la derrota espiritual. Es de sabios el reconocer que fallaste y levantarte para ya no fallar más, pero es triste reconocer que no todos tienen el valor de volver a intentar agradar a Dios, sino más bien, luego que fallan, no hacen nada para restaurar su comunión con Dios. Y no solo hablo de aquellos que físicamente se alejaron de sus congregaciones, sino también de aquellos que aún asistiendo regularmente a una iglesia han dejado la comunión con su Padre Celestial debido a la mala administración de la libertad que Dios les ha otorgado. La regla de la conveniencia. No existe una regla que diga cómo tener que hacer las cosas. Tampoco es mi intención imponer normas, pero necesitaba ciertos pasos a seguir para mostrarte cuál tendría que ser la regla que deberías seguir para analizar si algo te conviene o no te conviene. Humildemente quiero decirte que los siguientes pasos son las reglas a seguir que me he trazado durante mi caminar cristiano y ahora lo quiero compartir contigo. Primero, antes de tomar una decisión, tienes que buscar a Dios. Es fundamental la búsqueda de Dios. Si tú no buscas a Dios, no tendrás comunión con Él. Y si no tienes comunión con Dios, difícilmente escucharás su voz para guiarte en el camino correcto. Segundo, examina si lo que vas a hacer levantará el nombre de Jesús en alto. Tú a lo mejor digas que esto se oye muy religioso, pero no es que sea religioso, sino que tienes que entender algo. Tú te haces llamar cristiano, lo cual significa que sigues los pasos de Cristo, y parte de seguir los pasos de Cristo es agradar a tu Padre que está en los cielos.
Entonces, si vas a hacer algo que lejos de exaltar el nombre de Jesús, hará que otros hablen de tu comunión con Dios, ¿para qué hacerlo? ¿Qué vale más? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? Creo que la respuesta es sencilla y tú la sabes. Entonces, si tú sabes que algo que va a hacer pisotear el nombre de Jesús, sencillamente no lo hagas. Y te aseguro que Dios se agradará más de ti por tu fidelidad en medio de un mundo infiel. Tercero, no asistas a lugares en donde un hijo de Dios no tiene que estar. Tú puedes decir, ¿qué tiene de malo asistir a la batalla de Flores? ¿Qué tiene de malo asistir a la gran parada? ¿Qué tiene de malo asistir a la lectura del bando si yo no haré nada malo? Y literalmente, a lo mejor tienes razón. Tal vez tu intención no sea la de hacer algo malo, pero no solo por eso dejarás que tu testimonio sea vituperiado. Por ejemplo, tú puedes decir, no tiene nada de malo asistir a la discoteca mientras no haga nada malo. Lo malo no es la discoteca, lo malo es el testimonio que darás cuando ahí. Es decir, la Biblia dice que somos cartas abiertas para el mundo. Eso quiere decir que la gente está pendiente de lo que nosotros hacemos. Y si queremos ganarnos a nuestros amigos, tenemos que demostrarles que Jesús cambió nuestra vida y que no necesitamos de lugares de perdición para ser felices. Antes, por el contrario, nosotros tenemos nuestras actividades en donde nos divertiremos y a la vez estaremos agradando a Dios. Cuarto, no te dejes llevar por algo, aunque esto te parezca inocente. Hay ciertas acciones que pareciera que no le hacen mal a nadie y a lo mejor es cierto, pero en esos momentos tienes que imaginarte qué es lo que haría Jesús en ese momento. No importa lo que sea, pero ¿crees tú que Jesús lo haría? Si la respuesta es no, entonces no lo hagas tú. Es sencillo, guía tu vida imaginándote qué haría Jesús en este caso. Y te aseguro que las decisiones que tomes serán respaldadas por Dios. Quinto, no te dejes llevar por los comentarios de los demás. A lo mejor tus amigos o a lo mejor tu familia que son inconversos te digan, ¿por qué no lo haces? No tiene nada de malo. Y te voy a dar una respuesta sencilla. Ellos a lo mejor no vean malo el pecado, pero tú sí. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ellos, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. Y una persona que no busca de Dios difícilmente entenderá que hay ciertos límites, los cuales no nos conviene superar por el bien de nuestra comunión personal con Dios. Hay muchos factores que deberíamos evaluar antes de realizar una acción que posiblemente va a ofender a Dios. No se trata de ser aburridos o apáticos o anticuados o amargados, pero sí de agradar al que agrado merece, esto es, a Dios. A lo mejor tú pierdes tu tiempo en tratar de agradar a la gente que te rodea y por más que lo intentas, no lo logras. Y en tu afán de lograrlo, muchas veces le fallas a Dios, olvidándote que hay ciertas acciones que lejos de honrarlo, lo deshonran. Es ahí en donde tenemos que ser sabios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos vendrán por añadidura. No podemos negar que la mayoría de veces, antes de realizar una acción, siempre sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Recuerda, todo nos es lícito, pero también es una medida para ver quiénes realmente son fieles a Dios, que aún en medio de la libertad de elección, siempre eligen agradar a Dios. Si tú eres uno de ellos, te felicito. Y ten la absoluta seguridad que hay galardones que te esperan en la eternidad. Pero por otra parte, si eres una persona que se ha olvidado de que no todo te conviene, convirtiendo la libertad de elección que Dios te da en un libertinaje de pecado, es hora
de que reconozcas de dónde has caído y que regreses a los brazos de aquel que un día te tuvo seguro y con mucho amor. Esto es a Jesús, quien dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Lo que me es lícito también me tiene que convenir y tiene que agradar a Dios. Padre, yo te doy gracias, oh Dios. Yo te doy gracias, oh Rey, por esta palabra, Rey. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada persona que está escuchando, oh Dios, este devocional, Padre amado, por cada persona que en este momento está escuchando la radio, Padre. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, Padre amado. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, Padre. Señor, que nosotros podamos, oh Dios, antes de hacer algo, Señor, antes de tomar una decisión, oh Señor, que tengamos que buscarte a ti, Señor. Padre, nosotros necesitamos fundamentalmente la búsqueda de ti, oh Dios. Si no te buscamos a ti, Señor, no tendremos comunión contigo, Señor. Y si no tenemos comunión contigo, oh Dios, difícilmente vamos a poder escuchar tu voz, oh Dios. Padre, ayúdanos a buscarte a ti, Señor, antes de tomar una decisión en nuestra vida, Padre. Señor, que nosotros podamos examinar que si lo que vamos a hacer, Señor, levantará el nombre de Jesús en alto o no, Padre amado. Y si lo que nosotros vamos a hacer, oh Dios, está levantando en alto el nombre de Jesucristo, oh Dios, que lo hagamos, oh Dios. Pero si nosotros examinamos, oh Dios, y nos damos cuenta de que lo que vamos a hacer no exalta el nombre de Cristo, no levanta el nombre de Cristo en alto, Señor, que no lo hagamos, oh Dios. Espíritu Santo, redarguye nuestras vidas. Espíritu Santo, redárguyenos, estremécenos, oh Espíritu Santo de Dios. No nos dejes quietos ni por un instante cuando vamos a hacer algo que no levanta el nombre de Cristo, Padre amado. Oh Señor, no permitas, oh Señor, que lleguemos, Señor, y que asistamos a lugares donde el Hijo de Dios, un hijo de Dios no tiene que estar, Padre amado. Señor, que nosotros, oh Dios, estemos siempre en el lugar correcto, Señor. Y que no nos pase, oh Señor, como la propaganda de la vivienda que dice que estás en el lugar equivocado, Señor. Que siempre, oh Dios, estemos en el lugar correcto, Señor. Buscando de ti, Señor. Buscando de tu presencia, oh Dios. Buscando de tu dirección, oh Dios. Padre, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, Señor. No nos dejemos llevar por algo que aunque nos parezca inocente, Señor, lo vamos a hacer, oh Dios. Hay ciertas cosas, Señor, que parecen inocentes, Padre, pero que no las debemos hacer, Señor. Oh Dios, que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿qué haría Jesús en este caso, Padre Santo? Y si vemos que Jesús no lo haría, Señor, que nosotros tampoco lo hagamos, oh Señor. Padre, y ayúdanos, Señor, a tener fortaleza espiritual, Señor, a tomar decisiones radicales, Señor, y que hagamos las cosas que te agraden a ti, Señor, y que no nos dejemos, oh Rey, llevar por los comentarios de los demás, Señor. A nosotros no nos debe interesar qué piensen los demás sobre nosotros, oh Dios, que piensen los inconversos de nosotros, oh Señor, que piense la familia inconversa de nosotros, oh Señor. A nosotros lo que nos tiene que agradar, Señor, y lo que nos tiene que interesar es qué piensas tú de nosotros, oh Rey. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, que todo aquel que está escuchando este devocional, oh Señor, seguirá estos pasos, oh Dios, Padre, y no hará nada que te desagrade a ti, Padre amado. Yo bendigo sus vidas, oh Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado y precioso. Amén, amén y amén. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Señor. 3, 2, 1, acción.